Hola a todos, mi nombre es Sergio Andrés Dorado y en este video vamos a analizar cuál transformada es más conveniente para el análisis de sistemas en tiempo continuo entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Ambas transformadas, tanto Fourier como Laplace, son transformadas integrales que toman la función en el dominio del tiempo y la llevan a un plano complejo. La transformada de Laplace es una transformada de una variable compleja S que ocupa todo el plano complejo, mientras la transformada de Fourier es una transformada de una variable netamente imaginaria que se relaciona con la transformada de Laplace al ser básicamente la evaluación de la transformada de Laplace solamente en el eje imaginario. La pregunta que nos atañe en este video es cuál debe usarse para el análisis de sistemas linealmente invariantes en el tiempo. Y la respuesta es muy clara: la transformada de Laplace, ya que como veremos en este video, la transformada de Fourier resulta menos general, revela menos información sobre el comportamiento del sistema y es mucho más complicada desde el punto de vista matemático. Comencemos primero recordando que la salida de un sistema LTI se puede calcular por la convolución de la respuesta al impulso del sistema y la entrada del mismo. Esto puede expresarse por una integral que se conoce como la integral de convolución. La gran ventaja que tiene tanto la transformada de Fourier como la transformada de Laplace es que esta integral de convolución la transforman en un producto de dos funciones que a su vez son la transformada de la respuesta al impulso y la transformada de la función de entrada. La transformada de Laplace de la respuesta al impulso se conoce como función de transferencia y la transformada de Fourier de la respuesta al impulso se conoce como respuesta en frecuencia. Ahora, esta propiedad de convolución nos permite usar ambas transformadas para el análisis de sistemas LTI. Sin embargo, vamos a ver que la transformada de Laplace es mucho más conveniente. Comencemos con este ejemplo donde tenemos un sistema con su respuesta al impulso EDT y una entrada de las mismas características. Aplicando la transformada de Laplace, vamos a tener que estas dos funciones son las transformadas de cada una y la salida va a ser el producto de las dos transformadas de Laplace. Y en el dominio del tiempo, calculando la transformada inversa, tenemos esta solución. Si queremos hacerlo por Fourier nos topamos con un problema, ya que la entrada u de t o la transformada de esa función no está definida. Entonces, no podemos emplear transformada de Fourier para el análisis de este tipo de sistemas, que, dada la particularidad, son inestables, ya que la función tiende asintóticamente a infinito, es decir, el sistema es vivo inestable. Ahora, analicemos otro caso en el cual vamos a trabajar ya con la función de transferencia de un sistema estable. Entonces, podemos calcular la respuesta en frecuencia reemplazando S por J omega en la función de transferencia y vemos que los denominadores de la función de transferencia se conocen como polos, los ceros de ese polinomio se conocen como polos del sistema. Como están situados en el semiplano izquierdo, son polos estables. Y esta misma información va a estar contenida en la respuesta en frecuencia. Ahora, veamos que podemos escribir la respuesta en frecuencia expandiendo el polinomio del denominador, y a pesar de que la información sigue estando contenida, es mucho más difícil de visualizar y de ver. Por lo tanto, la función de transferencia y la representación de Laplace de un sistema nos da información directa sobre la estabilidad del mismo, bajo ciertos criterios. Ahora analicemos la respuesta al paso. La transformada de Laplace del escalón unitario es 1 sobre s y consideremos el mismo sistema. Entonces la salida va a estar dada por la convolución de ambas señales. Vamos a tener esta salida y aplicando fracciones parciales podemos calcular fácilmente la transformada inversa, que va a ser la suma de dos exponenciales a la menos t más y a la menos 2t para t mayor o igual que 0. Hagámoslo por el lado de Fourier. La transformada de Fourier del escalón unitario tiene la misma forma de la transformada de Laplace, pero con un término adicional. La salida del sistema la vamos a calcular de la misma manera por la convolución de ambas señales
como lo hacemos acá, pero observemos que es mucho más difícil calcular la transformada inversa de Fourier de esta señal que en el caso de la transformada de Laplace. Por eso nos resulta más sencillo emplear Laplace. ¿Qué pasa entonces con los fasores? Porque los fasores tienen alguna relación con la transformada de Fourier. Y sí, recordemos que los fasores son empleados para analizar en estado estacionario circuitos excitados senoidalmente, es decir, con fuentes de corriente o de voltaje senoidales. Entonces, todo parte porque una senoidal puede representarse como la parte real de una exponencial imaginaria que a su vez va a estar caracterizada por una amplitud y un ángulo de fase exclusivamente, cuando todas las excitaciones en un circuito son de la misma característica. El vector giratorio conformado por la amplitud y el ángulo se conoce como fasor. Analicemos entonces un circuito RLC con una respuesta en frecuencia de una entrada U a una salida Y. Podemos utilizar Fourier para analizar el sistema siempre y cuando esta respuesta en frecuencia sea estable. Vemos que si adicionalmente la entrada del circuito es senoidal, con esta forma, podemos utilizar esa respuesta en frecuencia para calcular la respuesta del sistema en estado estacionario, que va a tener la siguiente forma. Magnitud de la senoidal original por la magnitud de la respuesta en frecuencia a la frecuencia de la senoidal de entrada, por un coseno, frecuencia de la señal de entrada, más un ángulo de fase sin el t, más el ángulo de fase de la respuesta en frecuencia a la frecuencia de la señal original. Es decir, esto corresponde perfectamente con la teoría de fasores y se evalúa a partir de la respuesta en frecuencia, y es también la base del análisis de Bode-Plot para calcular la respuesta en estado estacionario de este tipo de sistemas. La condición es clara, la respuesta en frecuencia debe ser estable, si no, no es posible utilizar este análisis. Les agradezco por su tiempo y espero que nos veamos pronto en un próximo video.